Muchísimas gracias también por la invitación. Es un enorme desafío participar de este panel. Complementando un poco la presentación que acabó de dar Emil, se me han pedido que hable acerca del mediano y largo plazo. Así que durante los próximos 15 minutos intentaré responder la pregunta de qué podría pasar durante los próximos 10 años con la producción y las exportaciones de trigo en Argentina. Pero para hablar un poco, o antes de hablar del futuro, permítanme hablar un poquito del pasado. También Emil se señaló lo que aconteció durante las últimas campañas en Argentina. Así que acá tienen la serie, estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, producción y superficie sembrada con trigo en Argentina. Y claramente lo que podemos distinguir en este gráfico son dos periodos. Un primer periodo caracterizado por una disminución del área sembrada, una tasa del menos 3,7% anual, que nos llevó a producciones históricamente bajas, alrededor de 10 millones de toneladas, comparables a las que ya obteníamos, por ejemplo, en la década del 80. Luego sigue un periodo de 4 campañas a un crecimiento de una tasa de 10,8% anual. En solo 4 campañas recuperamos todo el área perdida en las 15 campañas anteriores. Y gracias a este aumento de la superficie, pero también el aumento en la inversión en tecnología por hectárea, estamos con récord de producción, estimándose para esta campaña 19-20 en 20,6 millones de toneladas. El gran protagonista de este crecimiento ha sido la superficie sembrada, explicando alrededor de 7,7 millones de las 9 que Argentina aumentó entre la campaña 15-16 y la campaña 19-20, la campaña que estamos comenzando a transitar. Y esta gran expansión, siendo el trigo el cultivo que más expandió en las últimas 4 campañas en Argentina, se ha dado a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿sí? Pueden ver en este mapa la campaña 15-16, luego la campaña 19-20, ¿sí? Recuperando área o ganando superficie en todas las regiones y consolidando, como decía Emilce también, un nuevo polo de exportación en los puertos de Up River. Ahora bien, ¿cuáles han sido las causas detrás de esta recuperación, detrás de la vuelta del trigo en Argentina? Sin dudas, la eliminación de restricciones a las exportaciones, tomadas tan pronto asumió el gobierno actual, ha sido un factor determinante, ¿sí? Permitiendo que los precios domésticos aumenten, recuperen, acercándose a los precios internacionales, entonces generando incentivos a los productores a apostar por este cultivo. Pero también aparecen algunos otros factores bien importantes, ¿sí? Que permiten a este cultivo consolidarse dentro de las estrategias, dentro de los sistemas productivos de Argentina. Y entre esos factores debemos señalar la preocupación por la sustentabilidad y las buenas prácticas, y de eso esta provincia sabe mucho, ¿sí? Con el trigo siendo corazón de una estrategia de rotación de cultivos. Algunos servicios agronómicos también que empieza a dar este cultivo en materia de control de napas y de control de malezas, grandes desafíos que tenemos hoy en Argentina. La posibilidad del doble cultivo, ¿sí? Que ofrece con la opción más tradicional de la soja, permitiendo una mayor o un uso más eficiente de recursos escasos como tierra, agua y capital. Las innovaciones tecnológicas que se han generado alrededor también del cultivo y que han sido adoptadas por nuestros productores en las últimas 4 campañas, y la posibilidad también de este cultivo de convertirse en un puente financiero, ¿sí? En generar ingresos al principio del año para poder financiar la siguiente campaña gruesa. Todas razones, entonces, como les decía, que permiten que el trigo hoy se consolide, tenga un rol clave explicando el 18% del área sembrada a lo largo y a lo ancho del país, y permitiéndole al país también recuperar su participación, su rol en los mercados internacionales, explicando hoy el 7,5% de las exportaciones mundiales. La pregunta que surge entonces es, ¿qué esperar para los próximos años? ¿Mantendremos esta extraordinaria tasa de crecimiento de los últimos 4? ¿Cuáles serán los factores o las fuentes de crecimiento detrás de ese crecimiento de la producción para los próximos años? ¿Será el área? ¿Serán los rendimientos? ¿Cuál será el rol que Argentina tendrá a lo largo de la próxima década hacia el 2028-2029? Y para contestar esas preguntas nos valemos de una metodología ya desarrollada hace mucho tiempo en la Bolsa de Cereales y en la Fundación INAI, que es la metodología de las proyecciones, ¿sí? Ejercicios similares a los que hacen también instituciones reconocidas a nivel mundial, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos o OCDE-FAO. Y para construir esas proyecciones, lo primero que hacemos es definir algunos escenarios, ¿sí? Escenarios con supuestos para el largo plazo. Y después corremos esos escenarios, los simulamos,
valiéndonos de herramientas de simulación de impacto, de modelos computables, como para analizar los resultados y poder sacar conclusiones que nos permitan tomar decisiones estratégicas a futuro. ¿Cuáles son los escenarios que definimos para el ejercicio que les estoy presentando el día de hoy? El primero, el escenario de referencia. Para nosotros, el ERAMA, en la jerga de las proyecciones se conoce como baseline, es un escenario que asume que las actuales tendencias y políticas en todas partes del mundo se continúan constantes para los próximos años. Es un escenario muy importante porque nos sirve, y de ahí su nombre, de referencia para comparar con los resultados de escenarios alternativos. ¿Cuáles son los escenarios alternativos precisamente que elegimos para presentar hoy? Bueno, esos escenarios contemplan lo que nosotros creemos son dos de los factores más importantes explicando el crecimiento futuro. El primero, la infraestructura y la logística. Y para eso creamos un escenario en donde asumimos mejoras en infraestructura y en logística en Argentina para los próximos años. Y el otro factor determinante, la adopción de tecnología, la inversión en tecnología. Y para eso definimos dos escenarios con cierre de brechas de rendimiento. Uno, el escenario brechas, cerrando los rindes promedios que se observan hoy a campo en Argentina, en cada una de las regiones, con los mejores rindes de cada una de esas zonas. Y el otro, un poco más ambicioso, pero es un ejercicio teórico que nos permite sacar algunas conclusiones respecto del potencial de Argentina, y de ahí el nombre del escenario, potencial, que cierra la brecha entre los rindes promedios que hoy observamos y el rinde potencial del cultivo en secano. Vamos a describir algunos de los supuestos, un poquito más en detalle de cada uno de estos escenarios. En el escenario logística, lo que asumimos es una cadena logística modelo, desde la producción primaria hasta la carga en buque, pasando por todos los servicios de comercialización. Y lo que suponemos es que Argentina lleva adelante las innovaciones y la inversión necesaria en infraestructura para reducir los costos logísticos a niveles comparables con los de nuestros principales competidores, con los de los países más eficientes del mundo, que en este caso son Australia y los Estados Unidos. Según este escenario, podríamos lograr una reducción en los costos logísticos de $15 por tonelada para el caso de la cadena de trigo, que se traduciría en una mejora en el precio al productor, y este es el shock detrás de este escenario logística. Para los escenarios de brechas, ¿sí? El primer escenario de brecha, como les contaba, lo que trabajamos es en el cierre de la brecha entre el rinde promedio observado hoy en cada una de las regiones del país y el mejor rendimiento observado en esa zona, que para nosotros es el rinde alcanzado por el mejor 25% de los productores. Esa es la brecha que estamos cerrando. Por supuesto, ¿de qué manera se cerraría esa brecha? Bueno, entendiendo de que con mayor inversión en tecnología, ¿sí? Con mejores paquetes tecnológicos podríamos tener mejores rendimientos, y eso es lo que vemos a través de nuestro relevamiento de tecnología agrícola aplicada. A lo largo de todas las campañas, mejor paquete tecnológico se traduce en un rendimiento más alto. Y eso es lo que está detrás del driver del cierre de la brecha tecnológica. Tenemos brechas de rendimiento en todas las regiones del país, distintas brechas. La brecha en general aumenta a medida que nos alejamos de las zonas núcleo del cultivo, agregando lo que pasa en cada una de las regiones por la ponderación en superficie. Lo que vemos es que el trigo es el cultivo de los 6 que relevamos que mayor brecha tiene entre lo que obtiene el promedio de los productores y lo que obtienen de rendimiento los mejores productores en cada zona. 16,3% de brecha de rendimiento. Este es el shock que introducimos en este escenario de brecha de rendimiento. Y el último escenario de rendimientos que les quería presentar es el escenario potencial. En este les contaba, cerramos la brecha entre el rinde promedio y el rinde potencial del cultivo en secano, que para nosotros es el 80% del rinde potencial que calcula la iniciativa internacional Global Yield Gap Atlas. ¿Sí? Esa iniciativa calcula rindes potenciales para todos los países del mundo, tomamos el de Argentina, el 80% de eso es la brecha que cerramos para este escenario. De nuevo, tenemos brechas en cada una de las regiones del país, distintas, dependiendo el potencial de del cultivo en cada una de esas zonas. Agregándolo, otra vez el trigo es el cultivo que presenta la mayor brecha de rendimiento. En este caso, junto al maíz. 37% es la diferencia entre lo que obtenemos en promedio y lo que podríamos obtener como potencial del cultivo. Y este es el shock que introducimos en este escenario potencial.
Resumiendo, y como para que tengan niveles de magnitud, 3,3 es lo que estamos estimando en la bolsa de cereales para esta campaña 19 en toneladas por hectárea, 19-20, 3,8 iríamos en el escenario brechas, 4,4 iríamos en el escenario potencial. Parecen rendimientos muy altos, pero no tan altos si los comparamos con los que Argentina ya ha sabido conseguir en algunos años muy buenos climáticamente, con lo que obtienen nuestros mejores productores y sobre todo con lo que obtienen en promedio ya hoy algunos de nuestros principales competidores. Ahora sí, definidos los escenarios, vayamos a lo importante, los resultados, ¿sí? Proyecciones al 2028-2029. Y antes de pasar o ver lo que sucede con la producción, vamos a los dos principales drivers. ¿Qué va a pasar con el área y qué va a pasar con los rendimientos? Y claramente en este ejercicio y en este gráfico, lo que se puede observar es que las tasas de crecimiento anual de los rindes, en las esferitas naranjas arriba, se encuentran por encima de las esferas negras o grises con la tasa de crecimiento anual del área sembrada, ¿sí? Para todos los ejercicios tenemos más incremento en tasa de crecimiento anual de los rendimientos que del área sembrada, señalando de que van a ser los rindes los grandes protagonistas de la próxima década y los que van a explicar o la fuente de crecimiento de la producción en Argentina. Este comportamiento incluso se da en el escenario de referencia, en el escenario baseline, donde no introducimos shock de rendimiento, ¿sí? Incluso en ese escenario tiene un crecimiento mayor los rindes. Para el escenario potencial, que es el escenario con mayor shock de rinde, es donde más se despegan las tasas de crecimiento, 2,4% anual podrían crecer los rindes durante los próximos 10 años. De nuevo, son tasas altas, pero no tan altas si las comparamos con las que Argentina obtuvo en los últimos 10 años. Sí, en los últimos 10 años los rindes promedios en Argentina crecieron a una tasa del 2% anual. O sea que por encima de lo que estamos esperando crezca en el escenario brechas, algo por debajo de lo que esperamos crezca en el escenario potencial. Con estas fuentes de crecimiento vayamos entonces sí a lo que está pasando con la producción. Campaña 18-19 cerramos en 19 millones de toneladas, producción récord histórico de trigo en Argentina. ¿Cuál es la producción que obtendríamos en 2028-29 en el escenario baseline? Una producción de 23,3 millones de toneladas. Si en un escenario continuidad de políticas y de tendencias, estaríamos teniendo un incremento de 19 a 23,3 millones de toneladas. Este incremento sería mucho mayor en los escenarios donde introducimos mejoras en adopción tecnológica y por lo tanto cierre de brechas y mejoras en logística e infraestructura. Podríamos llegar a 27 millones de toneladas en el escenario brechas más logística, podríamos llegar a 34 millones de toneladas de producción de trigo en Argentina en el escenario potencial más logística. Punta a punta es un crecimiento de 23% para el escenario baseline, continuidad es un crecimiento muy importante del trigo, ¿sí? 23%, tasa que podría duplicarse y hasta triplicarse si llevamos adelante la agenda de infraestructuras necesaria, los incentivos para generar la innovación necesaria y para la adopción de tecnología que nos permita cerrar las brechas tecnológicas. Cada uno de estos escenarios tiene asociado respuestas en exportaciones que también van a responder en magnitud. En el escenario baseline podríamos estar hacia 2028-29 con 16 millones de toneladas de exportación de trigo en Argentina. Y en el resto de los escenarios podríamos, por ejemplo, en el escenario brechas, cerrando las brechas que hoy estamos observando a campo en Argentina y le adicionamos mejoras en logística, podríamos estar en alrededor de 20 millones de toneladas de exportación de trigo en Argentina. Algunos comentarios finales, entonces, de esta presentación. Lo que podemos observar es que el trigo tiene un rol determinante, un rol clave. El trigo ha vuelto para quedarse en los sistemas productivos de Argentina después de 4 campañas consecutivas de crecimiento. Hacia adelante, el escenario luce prometedor. Podemos tener 10 años de continuidad en el crecimiento de la producción de trigo en Argentina, incluso en un escenario baseline con 23% de incremento, que permitirá entonces aumentar la oferta exportable. El potencial es aún mayor, de la mano de la mejora en los rendimientos a través del cierre de las brechas en la adopción de tecnología que hoy vemos a lo largo y a lo ancho en cada una de las regiones del país. Por supuesto, aparecen algunas limitantes, ¿sí? Nuevas barreras al comercio que podrían surgir en países importadores y exportadores, nuestras propias políticas domésticas que podrían transformarse en alguna limitante y la infraestructura. Pero queda claro que existe un gran compromiso público y privado para superar cada uno de esos limitantes y nos parece que este Congreso es un fiel reflejo de ese compromiso. Muchas gracias.